Bueno, muchísimas gracias, Patricia, Emilio, Juan, Vladimir y Gorka, por la fantástica sesión. Bien, a continuación subirá al escenario Josep Lobera Serrano, director de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, para exponer la conferencia que lleva por título «Tener en cuenta la ciencia, avances en los medicamentos de asesoramiento científico en España». Yo soy Josep Lobera, soy el director de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico desde hace un año y poco más, que es cuando se creó. En mi vida normal soy profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid y he venido a explicar un poco qué es lo que estamos desarrollando durante este año de existencia, a explicaros los pilares fundamentales sobre los que estamos desarrollando el trabajo y a escuchar también vuestras sugerencias y propuestas para el siguiente año, ver cómo podemos mejorar y hacia dónde creéis que tenemos que ir. Entonces, voy a intentar dejar un espacio para las preguntas y creo que están intentando ver el PowerPoint, si aparece aquí arriba, que hemos dejado ahí antes para que lo colocasen, y en cuanto empiece pues podré explicaros un poco Solo tengo un slide, o sea, hay un slide en el que planteo las diferentes partes que estamos desarrollando. Mientras eso sucede, voy a empezar por el objetivo. O sea, todo lo que os voy a explicar y todos los mecanismos que estamos intentando desarrollar tiene como objetivo acercar la comunidad científica a los resultados, la evidencia científica. Hoy hemos estado viendo mucha evidencia, muchos resultados muy potentes, muy interesantes. Acercar todos esos resultados a la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque existe una especie de valle de la muerte, esa es una expresión que se utiliza en los estudios de transferencia de conocimiento. Hay un valle de la muerte entre lo que hemos visto hoy, parece que no llega a quien tiene que tomar decisiones basado en ese conocimiento. Y el drama de la película no es porque no se quiera llegar por ninguno de los dos lados. Es porque existe dos espacios con dos idiomas, dos lenguajes, dos códigos, dos culturas de trabajo diferentes. Y como en todos los espacios que existe eso, necesitamos puentes, necesitamos algo que traduzca en las dos direcciones. El paper más corto que yo he escrito seguramente es 10 veces más largo de las notas que reciben los secretarios de Estado o los ministros y ministras para tomar decisiones. Son códigos diferentes, no funcionan igual los dos espacios. Y para eso hay países que han desarrollado sistemas de asesoramiento científico y llevan 30, 40 años estableciendo mecanismos, aprendiendo de los errores, viendo cómo los pueden mejorar. Ningún sistema en el mundo es perfecto, todos tienen retos, pero nosotros intentamos aprender de lo que ellos han hecho y tratar de adaptarlo a la realidad de la administración pública española. Hemos estado, antes de la creación de la oficina, yo, como os digo, yo vengo de la universidad y hace 3 años me llaman para ver si me estaría interesado hacer una cosa que yo no sabía muy bien dónde me metía, que era ser director de gabinete de la ministra de Ciencia e Innovación. Y en ese espacio, a las bravas, pues aprendí el lenguaje de la administración pública, los códigos de la administración pública, que son muy diferentes. Y luego, siendo jefe de gabinete, me llega el encargo, el presidente quería un sistema de asesoramiento científico. Entonces, lo primero que hice fue consultar con... Yo algo sabía, es un tema que me interesa, mi formación es ingeniero de materiales y sociólogo de la ciencia, y es un tema que yo me interesaba mucho. Pero no era un experto en ese momento, no tenía un conocimiento súper profundo, entonces hice un panel de expertos y analizamos los diferentes modelos de los diferentes países. Y vimos que había 3 grandes bloques de modelos.
Eso se lo pasamos a la ministra se lo pasó al presidente y el presidente dijo quiero este modelo. Y es un modelo que os voy a presentar cuando tenga la imagen, que tiene sus pros y sus contras, pero que en este camino de este año hemos visto que tiene unas singularidades que otros países con los que hablamos en el espacio europeo tenemos espacios para compartir espacios de aprendizaje mutuo, y ver qué problemas tenemos unos, qué problemas tienen otros y aprender unos de los otros. Y en ese espacio una de las cosas que vimos es que hay elementos de los que os voy a explicar que generan envidia en países que llevan ya un cierto recorrido, y ahora entenderéis yo creo que por qué. Y a nosotros nos da envidia otras cosas que no tenemos. Por ejemplo, a mí una de las cosas que más envidia me da, o sea, el país hemos trabajado con muchos países, Canadá, Países Bajos, antes Estados Unidos, ahora ya no tanto, y el Reino Unido. El Reino Unido para nosotros es un aprendizaje muy interesante. Y cada 2-3 semanas, esta semana, ayer, tuvimos una reunión con los científicos jefes de todos los ministerios en el Reino Unido, nosotros por nuestra parte. Cada 2-3 semanas estamos teniendo reuniones para aprender. Mil gracias. Y una de las cosas que envidio del Reino Unido es la cultura. O sea, ellos llevan 40 años y ya en los ministerios han consolidado una cultura del asesoramiento científico. Y eso es a lo que aspiramos a consolidar en España. Pensamos que esto no es un proyecto de un gobierno, esto es un proyecto de Estado. Yo cuando me vaya a mi casa quiero vivir en un país en el que esto exista, porque pienso que va a ser mejor para la toma de decisiones. Entonces, los elementos que hemos desarrollado en este año son los siguientes. Primero, hay 3 pilares, que son estos 3 que os voy a explicar, sobre los que se sustenta la operativa, el día a día del asesoramiento científico. Eso que os comentaba de acercar la evidencia a la toma de decisiones. El primero, y el que a veces no explico porque me parecía obvio, pero que con nuestros colegas europeos hemos visto que tiene cierta importancia, es que la oficina está en presidencia del gobierno. Esto es diferente en otros países donde en algunos el ecosistema empieza a crecer desde el Ministerio de Ciencia. Y eso tiene un reto, luego cuando crece, muy importante a la hora de coordinar la acción en los diferentes ministerios. Y algo que envidian otros países es que nosotros todas las semanas coordinamos el trabajo en Moncloa con los 22 asesores científicos, que es el segundo pilar que os quería comentar. El 20 de junio del año pasado lanzamos una llamada de interés, se presentaron más de 1.600 científicos para ocupar esas 22 plazas de asesores científicos. Y dejadme que me detenga un poquito en explicar qué son estos asesores científicos. Primero diré qué no son. No son sabios y sabias que lo saben todo y susurran al oído del ministro lo que tiene que hacer. Son lo que los anglosajones llaman honest brokers. Son conectores honestos que tratan de hablar los 2 idiomas. Son personas que vienen del mundo científico, que están aprendiendo el mundo de la administración para estar conectados a la preocupación que tiene el ministerio, el ministro, el secretario de Estado. Están en el mismo pasillo, dependen del director de gabinete del ministro. Por lo tanto, cada día, cada semana, están viendo cuáles son las preocupaciones. Pues a mí me preocupa esto. Hemos tenido un problema con este tema, queremos impulsar esto, ha venido la Dana, tenemos este problema, ha venido el apagón, este es lo que a mí me preocupa, queremos reforzar que seamos más resilientes con este tema o este otro. Y esas preocupaciones, muchas veces el ministro no sabe, no tiene por qué saber que la ciencia ha producido evidencias para eso que le preocupa. Porque la ciencia es muy grande, hay muchas disciplinas, hay muchos enfoques, y es esta persona que por primera vez en España existe un perfil que se dedica profesionalmente, durante el tiempo que esté, a hacer de puente, a traducir esa preocupación, a buscar qué evidencias hay, quiénes son los expertos
científicos en España o fuera de España que pueden ayudar a poner luz en esa preocupación que tiene el ministro o el secretario de Estado. Esta es la figura, conector. Y cuando encuentra a los expertos científicos, cuando encuentra la literatura científica, la analiza, la traduce, lo primero que tiene que ver es si hay consenso o no, si hay convergencia de las evidencias o no, porque muchas veces hay divergencia. Y trasladar eso en un lenguaje que se entienda al ministerio. Es como un neurotransmisor y la administración es como un gran órgano. Muchas veces las presentaciones que hemos oído a mí me han parecido fascinantes, esta mañana la primera, ahora la segunda, llegan al punto de estos son los resultados, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y ahí se queda. Y no es en absoluto una crítica, es una observación de hasta dónde llegamos en la comunidad científica. Y la pelota se queda en el Valle de la Muerte. Y en el otro lado, el órgano que toma decisiones, pues está en el otro lado, a veces oye cosas, pero es difícil que esa información llegue al punto que tiene que llegar para cambiar algo. Nuestro trabajo es en medio, en este espacio. Es hacer de neurotransmisores, de traductores, intentar trabajar con la comunidad científica para decir, vale, muy bien, los microplásticos, hay un problema, tenemos que aplicar el principio de precaución, ok, pero ¿qué hay que cambiar? Que bajemos un poco al detalle, vale, hay que cambiar este Real Decreto para hacer que esto tal, vale, ¿esto de quién es competencia? De la subdirección de no sé qué, y vamos a ver qué hablamos con la subdirección y ver qué problemas tiene. No, esto es que yo esto no lo puedo hacer porque esto depende de Europa. Vale, o sí, esto lo podríamos hacer. Estamos en el año 1. A eso le llamamos cultura del asesoramiento científico. Tenemos que construir que esto sea más común, que el ministerio esté un pasito más cerca y entienda que la ciencia es muy útil, porque hay ministerios de verdad que sí lo saben, hay mucha gente en los ministerios que utiliza el asesoramiento científico, pero queremos reforzar lo que ya hay y homogeneizarlo. Pero también por el lado de la comunidad científica, igual que os digo que he encontrado mucho desconocimiento en la administración de cómo funciona la ciencia, en la comunidad científica también tenemos mucho desconocimiento de cómo funciona la administración. Y creo que como país seríamos mejores si vamos construyendo conocimiento mutuo para poder trasladar las cosas a cosas operacionables, a que se puedan actuar sobre la evidencia científica. Y este es un poco nuestro objetivo. Como os comentaba, primero la oficina transversal nos da transversalidad, nos da capacidad de coordinación con proyectos que afectan a más de un ministerio. La segunda, la red de asesores científicos, que nos da capilaridad porque están muy cerca, igual que nosotros en Presidencia entendemos cuáles son las preocupaciones del Gabinete del Presidente, ellos entienden cuáles son las preocupaciones del Gabinete de los Ministerios. Y la tercera es que hemos hecho una unidad de apoyo dentro del CSIC, pero dejadme explicar que hicimos una llamada, son personas que han venido de todos los centros de investigación, no son personas del CSIC para buscar evidencias dentro del CSIC. O sea, es una unidad que pretende buscar ayudarnos a dar fuerza. Necesitamos velocidad. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el Reino Unido, que es a mí lo que me da envidia, pues en cada ministerio tienen una oficina con 4 o 5 personas. Claro, en el año 0 en España no podemos desembarcar en los ministerios con equipos como ellos tienen después de 40 años, pero tampoco podemos dejar solos a los asesores científicos una persona que al ritmo que van los gabinetes, que es esto para mañana, esto para dentro de una semana. Entonces necesitábamos algo un tercer pilar que nos diese fuerza, que nos diera músculo cuando necesitamos velocidad. Y esa es la unidad que, en coordinación con ellos, pues vamos priorizando
ese impulso a los asesores científicos semana a semana. Entonces, estos son los 3 pilares y luego, muy rápido, para poder escuchar también vuestras preguntas y sugerencias, otros 3 pilares que para nosotros son muy importantes porque nos dan esa mirada de largo plazo, de impulso de esa cultura del asesoramiento científico. Primero, hemos hecho desde el principio un grupo de trabajo de asesoramiento científico, una especie de consejo en el que consultamos los pasos que queremos dar y nos dan feedback. Nosotros hablamos con toda la comunidad científica, pero claro, es muy diversa y hablamos con investigadores individuales. Pero necesitamos y hablamos con asociaciones. Hemos hecho como una especie de grupo permanente que cada mes y medio nos reunimos con las 5 grandes redes de asociaciones científicas. Esto no quita que otra asociación, otro grupo de investigadores, otro grupo de personas diga, toc, toc, quiero proponerte algo, encantados. Pero estas 5 grandes redes son las universidades españolas, la CRUE, COSCE con las sociedades científicas, FACME, los investigadores médicos, las Reales Academias con el Instituto de España y los centros de excelencia con SOMA, la Alianza SOMA. Entonces, con ellos estamos trabajando para construir un lenguaje común y entender mutuamente qué es lo que podemos hacer, cuáles son las dificultades también para llevar a cabo esas cosas. Un segundo espacio es con el Departamento de Seguridad Nacional. Hay, otra vez, perdón que hable mucho del Reino Unido, pero es que yo estoy obsesionado con las cosas que tienen ahí. Tienen un protocolo de emergencias que se llama Protocolo Cobra, pero el Protocolo Cobra tiene asociado un protocolo que se llama SAGE, que es para asesoramiento científico ad hoc para la emergencia, porque como no saben de qué va a ir la emergencia, no saben cuál es el comité y entonces seleccionan en ese momento a las personas que tienen que intervenir. No saben quiénes van a ser, pero saben que las van a necesitar. Entonces tienen esos protocolos donde va entrando ese espacio. Nosotros queremos hacer algo similar con un grupo de trabajo permanente que pueda actuar de esa manera en situaciones de emergencia y estamos trabajando con el Departamento de Seguridad Nacional para abrir ese espacio. Y luego con la Fundación FECIT estamos codiseñando unas convocatorias, que han resultado con mucho éxito para lo bueno y para lo malo. O sea, lo malo es que mucha gente se ha quedado fuera porque ha habido mucha demanda y hay muchas propuestas muy buenas que no han podido ser financiadas. Lo bueno es que hay mucho interés. Entonces, este año, el año pasado fue de 2 millones de euros, ahora se va a conseguir hacer de 3 millones en un año que no hay presupuestos y que son presupuestos prorrogados. Quiero decir que hay un interés en que esto sea una prioridad y saldrá, yo creo que antes de verano, una convocatoria que se llama I+P, Innovación en Políticas Públicas, y que tiene 2 grandes modalidades. Una, para grupos de investigación que quieran acompañar necesidades de ministerios, por ejemplo, explotando bases de datos de un ministerio y luego haciendo una recomendación de política pública. Esta convocatoria se presenta al grupo de investigación con una carta de apoyo del ministerio. Es decir, no vale con que mi grupo diga yo quiero hacer esto. O sea, tienes que encontrar quién en el ministerio también quiere, porque al final los dos tienen que querer. No vale con que haya un lado del puente, tiene que haber los 2 lados del puente para poder construirlo. Y para nuestra sorpresa ha habido muchas solicitudes, creo que por valor de 25 millones y el proyecto tenía 2. O sea, imaginaos un poco la competitividad de esas propuestas, ¿no? También se pueden presentar propuestas de experimentación en política pública, lo que llamamos RCTs, o sea, hacer una experimentación de qué pasa si hago esta política pública y luego un grupo de control y luego ver qué pasa. Esa es la modalidad 1, creo que es hasta 100.000 euros, y luego hay una modalidad B que es que a mí me parece que no se ha entendido mucho y que queremos impulsar más, que es para proyectos más pequeños de 25.000 euros, pero para hacer como jornadas sobre el asesoramiento científico, ayudar a los científicos a saber más del asesoramiento científico, a dar un pasito más. ¿Vale? O sea, vale, yo encuentro este resultado. ¿Y ahora qué?
¿no? O sea, ¿qué recomendaciones hay? Porque hay mucha potencia. Por ejemplo, yo ahora me acuerdo de lo que presentabas, Juan, aquí ¿no? de la Universidad de Granada, de los microplásticos. Parece una gran noticia, o sea, bajan ¿no? la concentración en los hombres, industrial. Vale, ¿y qué recomendamos al gobierno, si es que el gobierno puede hacer algo, y a quién, ¿no? Y la segunda convocatoria es sobre estancias. Queremos también, o sea, hay países que están haciendo estancias. El ejemplo que nos gusta más es Irlanda. Irlanda tiene una convocatoria de estancias que nos parece muy aplicable a la administración pública española, en el que los ministerios dicen, yo necesito a un experto, por ejemplo, un ejemplo que se me quedó grabado de Irlanda es la DGT irlandesa. Dice, en tráfico tenemos mucha información sobre accidentes, exceso de velocidad, curvas peligrosas, pero no tengo gente especial, o sea, científicos que estén a la última de cuáles son la investigación en seguridad vial y que puedan explotar estos datos, ¿no? Entonces, si a alguno le apetece, pues puede estar aquí 6 meses, 8 meses, a tiempo completo, a tiempo parcial, y damos ayudas al desplazamiento para la gente de fuera de Madrid. O sea, y les damos una pequeña ayuda para poder hacer una investigación sobre lo que ya hay. En 6 meses no te da tiempo a hacer una investigación distinta, pero sí a trasladar cuál es el estado del arte a la subdirección correspondiente. Y luego eso es muy interesante porque genera un tejido. O sea, si dentro de 3 años en la DGT tienen que cambiar la normativa de curvas peligrosas, alguien se acordará y dijo, pues vino una investigadora que era muy, muy potente, que acuérdate, vamos a llamarla para ver qué nos recomienda para hacer la norma, ¿no? O sea, acercar esos dos espacios que muchas veces están separados. Y ya está. Seguro que me he dejado muchas cosas, o sea que ahora en la conversación, si queréis, pues saldrán muchas de las cosas que me he olvidado y podemos hablar. Así que si hay alguna pregunta, sí, por aquí hay una, por allá hay otra, sí. El micrófono, no sé dónde está. Ahí, vale. Creo que no se oye el micro. Lo primero de todo, muchas gracias por su intervención y su participación en el Congreso One Health. Mi nombre es Alba, de Harmon, y quería preguntarle, sobre todo muy interesada por su mirada como sociólogo, ¿qué valor hace de la desafección hacia la ciencia que hay en países como en Estados Unidos y también el eco que está teniendo en la sociedad española? ¿Cómo cree que puede influir en la toma de decisiones, no solo desde el punto de vista de las decisiones que se toman en el Gobierno, sino también desde los partidos de la oposición, que forman parte del Poder Legislativo y también tienen una gran influencia en cómo la legislación se consolida? Vale, muchas gracias. Me ha costado escucharte un poco desde aquí, porque pero a ver, creo que me has preguntado por la desafección en Estados Unidos y hacia la ciencia. Yo tengo mi opinión, pero se sale del topic que vamos a hablar hoy. Entonces, si tuviera que resumirlo en un titular, creo que vamos hacia un lugar muy oscuro. Creo que hay fuerzas sociales que no están siendo contrarrestadas y que, si quieres, luego hablamos por qué, pero yo creo que los incentivos no son los adecuados y que la gente recibe información contaminada en ciertos espacios, redes sociales, etcétera, y eso no va a cambiar. Y eso va a conducir a que, si la gente recibe cierta información, pues van a ocurrir ciertas cosas. Y no ocurre solo en un país, ocurre en todo el mundo, y eso quiere decir que hay factores comunes en los incentivos hacia la comunicación y en lo que está pasando a nivel de comunicación. Esa es mi opinión, pero ya te digo que esto creo que sale del tópico. Sí. Yo quería preguntar cómo se coordina la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico con la iniciativa de 2 legislaturas atrás de Ciencia en el Parlamento, porque es un grupo de trabajo que trabaja a nivel del Parlamento español de asesoramiento de investigadores a legisladores. ¿Cómo se coordina? Estupendo. Pues muy bien. Nos coordinamos muy bien y creo que han abierto un espacio muy bueno. Yo creo que todos los tomadores de decisiones deberían desarrollar mecanismos de asesoramiento científico. Y no vale el uno para el otro. Es decir,
La oficina C, no por los ritmos, por el trabajo, por los protocolos, por su propia naturaleza, tiene que hacer un trabajo que valga para todos los grupos parlamentarios. Son trabajos de un largo plazo, es un recorrido que hacen excelentemente bien, pero que es muy diferente en el funcionamiento porque el Congreso funciona muy diferente que los gabinetes de los ministros, los ministerios y la toma de decisiones de los ministerios. Por lo tanto, la coordinación es buena, pero se dedican a dos cosas muy diferentes, a fórmulas muy diferentes y a procesos muy diferentes. Y como vemos en otros países, son necesarios los dos y funcionan independientemente. Y si en España, que es un país muy descentralizado, pues ojalá todos los poderes también desarrollaran su propio espacio de traducción, de neurotransmisión. Todos tendrían que tener ese espacio profesionalizado de traductores que pueden ayudar a llevar a la mesa del tomador de decisión la evidencia científica. Sí, Manuel, hay una mano por aquí, aquí creo que hay una mano y por allí hay otra, sí. Sí, empiezas tú si quieres. Sí, bueno, enhorabuena, me ha encantado tu presentación. Soy Miguel Ángel Casermeiro de la Complutense. Mi pregunta es muy sencilla. Es ¿cómo se asegura la independencia y la transparencia? Porque me parece que son los pilares básicos que debe tener la ciencia. Luego, los que tengan que tomar decisiones, que las tomen, pero que quede claro cuál es el papel de la ciencia en este punto, ¿no? Transparencia e independencia. Estupendo. Es muy buena pregunta. Y yo creo que para que esto funcione, bueno, voy a empezar por el final. O sea, nosotros estamos desarrollando un código de buenas prácticas, un código ético con expertos de la Universidad a Distancia, de la UNED y de Comillas. Creo que es muy importante que todos los asesores científicos sepan qué es buena práctica, qué es mala práctica y saber distinguirlas. En toda comunidad habrán buenas prácticas y malas prácticas, pero sin una guía es muy difícil que la gente sepa dónde está la línea. Entonces, estamos muy entusiasmados con ese proyecto que estamos haciendo con los expertos en códigos éticos. La clave aquí es en la neurotransmisión y en el que este profesional sepa distinguir cuál es el consenso, el disenso científico y lo pueda traducir a un lenguaje comprensible. Para que esto funcione, tiene que tener los dos idiomas y una cosa muy importante por este lado es la confianza. O sea, el neurotransmisor tiene que tener confianza con el gabinete del ministro. Si esta confianza no existe, el neurotransmisor tendrá una distancia demasiado larga para poder conectar con la preocupación y con la respuesta. Moncloa está a 50 metros de la Facultad de Estadística de la Complutense. Está a 200 metros de la ciudad universitaria. O sea, es una distancia excesiva, 100 metros. O sea, la distancia tiene que ser de pocos metros. Están en el mismo... Entonces, eso implica, sobre todo, que haya esa confianza. En el momento en que esa confianza se rompa, en algún asesor científico, que, por cierto, es la única figura de la historia de la Administración Pública Española que no se... O sea, en un gabinete de un ministro no se elige a dedo a quién quiero que sea esa persona que ocupe ese puesto. O sea, hubo un comité de evaluación de ese grupo, esos 5 asociaciones, cada uno nombró a un evaluador, 22 comisiones de evaluación, y de esos 1.600 sacaron una lista corta de cuáles son los 8 o 10 mejores para ocupar ese puesto, sin entrar en entrevistas. Luego el Ministerio empezó a entrevistar a esas personas y dice, vale, con este tiene capacidad de trabajo en equipo, de comunicación, y tiene que haber ese final ajuste de, vale, con este puedo trabajar. Pero pensad que es la única figura, es la primera, que no es elegida directamente por los ministerios. Esa confianza se tiene que dar. Si en un momento dado se rompe esa confianza, esa plaza se libera
y tenemos que convocar otra vez esa plaza con el grupo de trabajo. Y por eso insisto en la palabra confianza. O sea, la confianza tiene que existir para poder estar cerca de la preocupación. Y esto es lo que va a hacer que funcione o no funcione. Y esto lo vemos también en otros países. La honestidad se tiene que dar, porque al tomador de decisiones no le sirve nada una distorsión de la realidad. El tomador de decisión necesita saber cuál es la foto de lo que dice la comunidad científica. ¿Cuál era el modelo anterior? Pues yo tengo, si a alguien le preocupaba lo que dice la ciencia, que eso ya es un primer paso, alguien en el... Estoy exagerando porque insisto que hay ministerios que se basan mucho en la ciencia, por ejemplo, el de Agricultura trabaja mucho y Pesca trabaja mucho con el IEO, trabaja mucho con evidencia científica, MITECO, Transición Ecológica, tiene muchos grupos y muchas investigaciones funcionando. Estoy dando una simplificación, ¿vale? Pero la idea es, bueno, ¿alguien sabe lo que dice la ciencia de esto? Bueno, yo tengo un primo que es físico, pregúntale, y tu primo físico, ¿qué te ha dicho? Que el cambio climático no existe. Vale, pues la ciencia dice que mi primo me ha dicho que... Entonces, la versión 1.0 es, pregunto a quien conozco, pregunto a un contacto. Lo que queremos es pasar a un modelo 2.0 en el que no vemos la opinión de un científico. A nosotros no nos interesa la opinión de un científico, nos interesa el consenso o el disenso en la comunidad científica. Y esa es la foto que tiene que ser fiel a la realidad, no distorsionada en la mesa del ministro. Y ese es el trabajo que queremos hacer. Como ciudadano, la primera inercia que pensamos es transparencia. Voy a fiscalizar qué está pasando. Impulsemos la transparencia. Pero el 90% de lo efectivo no va a ser transparente. No se va a producir públicamente. Yo quiero que un ministro pregunte, llamemos preguntas tontas. Oye, ¿a alguien se le ha ocurrido esto? Esto no puede ser transparente. O sea, tiene que ser un espacio de asesoramiento científico. Ciencia, entiendo por científico, entiendo el consenso-disenso, lo que dice la comunidad, y por asesoramiento entiendo lo que todos en nuestra vida entendemos por asesoramiento. Yo voy a un asesor jurídico, legal, fiscal, y es un espacio de confianza donde me dice, oye, ¿qué dicen los expertos que dicen de esto? Si queremos otras cosas, tendremos que pensar en otros mecanismos. Pero nosotros estamos concentrados en el que esto se produzca. No sé si he respondido un poquito. Perfecto, gracias. Manuel. Sí. Muchísimas gracias, Josep, por estar aquí hoy con nosotros y enhorabuena por todo lo que habéis hecho, que todos nos damos cuenta de que no ha sido fácil, y doy fe porque participé en el grupo de cómo revisamos todos aquellos currículums que era muy complicado. Mi pregunta es muy pragmática y muy en un mundo pandémico y pospandémico, y estamos hablando en un congreso de One Health y de salud. Si ahora mismo volviéramos al momento terrible que tuvimos de la pandemia, ese asesor científico, ese asesoramiento científico en crisis y emergencias, ahora mismo ayudaría a Salvador Illa, si volvemos a hace 5 años. Claro, aquí hay una preocupación enorme en este congreso, ¿no? Hablamos de zoonosis, de preparación, etcétera. ¿Cómo ves tú que estamos mejor preparados? Esto es algo que además nos lo preguntan todo el rato los ciudadanos. ¿Hemos mejorado si viene otra vez? Gracias, Manuel. O sea, entiendo que estamos entre científicos y mi respuesta viene a esto incrementa la probabilidad de que las cosas lleguen a donde tienen que llegar. Es decir, es un mecanismo que aumenta estadísticamente la probabilidad de que la comunicación llegue y llegue mejor comprendida. Países que llevan 40 años, estoy pensando, por ejemplo, en el Reino Unido, no tomaron siempre la mejor decisión desde el punto de vista científico y tenían un sistema de asesoramiento científico. Es decir, esto no es la varita mágica que va a solucionarlo todo, es un elemento que mejora la situación y mejora esa comunicación y reduce el tiempo. Es decir, el tiempo no va a ser inmediato entre lo que la ciencia dice y el decisor hace. Pero si en una semana igual se reduce a 3 días.
Y a medida que como país tengamos este sistema más engrasado, más cultura en los dos lados, pues eso va a estar mejor. Creo que hay una cosa que recuerdo que cuando presentó la oficina el presidente, él comentó una anécdota que dijo que cuando vino la pandemia, o sea, él se dio cuenta lo importante que era la ciencia y que no tenía en ese momento asesoramiento científico. Entonces, algunos científicos salieron diciendo, ¿cómo es posible? Con los científicos que somos, yo ya lo decía muchas veces, ya salían los medios de comunicación. Y se entiende desde una lógica de la comunidad científica esa respuesta, pero desde una lógica de la administración pública no se entiende. ¿Por qué? Pues porque un tomador de decisión no experto en virología, en epidemiología, no tiene por qué saber quién es quién. Tener 1000 opiniones en redes sociales es lo mismo que no tener ninguna. Esto lo que favorece es que a la mesa del presidente y del ministro o ministra le llegue el consenso de lo que dice la comunidad científica. Que, por cierto, en un momento dado, el consenso era que esto se transmitía por contacto. O sea, quiero decir que tampoco esto es infalible. Pero este es un poco lo que creo que va a aumentar la probabilidad de que la comunicación sea más directa. Gracias, Manuel. Bueno, no, muchísimo. Sí, lo siento, es que llevamos fuera de tiempo. Creo que te van a interrumpir la comida, no sé si va a poder comer hoy de la cantidad de preguntas que te van a hacer. Yo sé, muchísimas gracias, muy interesante por todo y bueno... Siento haberme alargado. Nada, por Dios, faltaría un aplauso para ese. Vale. Haceros un comunicado que, bueno, pues nos vamos ahora al espacio, a la pausa de la comida. Podéis visitar la exposición de los pósters también, que como sabéis lo tenemos ahí en la entrada. Y a las 2:15 dará inicio el seminario 1, la sesión de propuestas para avanzar en las políticas públicas de salud frente a la resistencia a los antibióticos desde la perspectiva One Health, organizado por ECODES en colaboración con la plataforma One Health. O sea, coméis, veis los pósters y también vais a la sesión 1, todo completo. Y aquí de vuelta, por favor, a las 2:45 que continúa la sesión. ¿Vale? Muchas gracias.